Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El nuevo acuerdo ministerial que permite redistribuir la jornada laboral de 40 horas semanales, incluyendo jornadas de hasta 12 horas diarias a cambio de más días de descanso, ha reabierto el debate sobre la flexibilización laboral. Para el sector empresarial es una herramienta de competitividad, para sectores sindicales una posible puerta a la precarización laboral. ¿Es realmente un equilibrio o una ventaja para el empleador? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Miguel Ángel González, el expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Miguel Ángel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Por favor, ayúdeme prendiendo su micrófono porque me parece que está apagado, que no le escuchamos. Listo. ¿No? Todavía no. Todavía no le escuchamos. Hola. ¿Qué tal? Hola, ahora sí. Me gusta estar en el programa. Un saludo para usted y para todos aquellos que nos están escuchando y viendo también en estos momentos. Igual para usted, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Estaba leyendo algunos artículos en donde usted ha intervenido en algunas entrevistas y ha señalado que es necesario flexibilizar aspectos del Código de Trabajo para generar empleo y generar también competitividad. ¿Podría dar ejemplos puntuales de cómo este acuerdo específico ministerial de flexibilización laboral se traduce en beneficios reales para las empresas y para los trabajadores también? Sí, por supuesto. Nosotros, antes de darle los ejemplos concretos, nosotros desde el sector empresarial, desde hace mucho tiempo venimos sugiriendo a las autoridades que haya mayor versatilidad. No voy a usar la palabra flexibilidad porque algunos la han satanizado. En realidad la flexibilidad es una virtud como capacidad de adaptarse a las circunstancias y a las situaciones. No es lo mismo flexibilidad que precariedad, pero bueno, igual prefiero hablar de versatilidad. Y lo que nosotros hemos venido pidiendo es justamente que haya esa versatilidad en el Código Laboral, que tiene muchos años en vigencia, desde el siglo XX, estamos en una economía del siglo XXI, en un mundo en constante cambio. La rigidez laboral es contraproducente. Entonces, cualquier iniciativa que esté encaminada a disminuir la rigidez o a dar más versatilidad al contexto laboral va a ser positiva. Este acuerdo ministerial es un mecanismo de flexibilidad, no aplica para todas las empresas, no le sirve a todas las empresas, tampoco a todos los trabajadores, sino que ante un código tan rígido que tenemos, es una mejora, es una opción que se le da a algunas empresas para poder aumentar la eficiencia, aumentar la productividad, porque puede eliminar lo que se llama técnicamente tiempos muertos y así se optimiza la capacidad. Y básicamente lo que dice el acuerdo es que las 40 horas semanales se las puede distribuir de distinta manera durante la semana. Es decir, no exactamente 8 horas los 5 días de la semana, sino que puede variar 10 horas un día, 6 horas otro día, 9 horas otro día, pero al final completar las 40 horas semanales. Y esto le sirve a las empresas porque hay ocasiones en donde hay momentos de la semana donde las personas no tienen mucha actividad. Por ejemplo, si no se suele recibir clientes en un restaurante, por ejemplo, o en un, no sé, turismo, en un hotel. Si hay momentos de la semana, por ejemplo, un día lunes, donde el personal está un poco cruzado de brazos porque no hay mucha atención, pero hay otros horarios donde sí hay mucha atención. Como las temporadas altas de Navidad y demás. Pero usted dijo algo clave al inicio, que es que hay empresas que sí podrían acogerse mejor a esto y otras que no necesariamente, ¿no? Yo le doy un ejemplo personal, por ejemplo. Yo siempre he querido cambiar horas de trabajo por horas de días de vacación. A veces no he podido, pero sin embargo, en el caso de, por ejemplo, en mi ámbito laboral, los camarógrafos, por ejemplo, siempre están haciendo horas extras porque a veces hay coberturas que son en la noche, que son en la madrugada, entonces siempre están haciendo horas extras y para ellos, por ejemplo, le pongo este caso puntual porque es el que yo conozco, ¿no? Para ellos es muy importante estas horas extras en el caso de su economía familiar, como completan su economía familiar con estas horas extras. Y hay el temor, y he conversado con algunos de ellos que me cuentan,
hay el temor de que ahora esas horas extras nos obliguen a pasarla a tiempo, ¿no? Y como además el ámbito de las noticias es tan fuerte, a veces acumulan incluso vacaciones, entonces ya no quieren acumular más días, ellos quieren que se les pague con dinero. Pero ¿cómo vamos a plantear esto que sea equitativo y es decir, que se llegue a un consenso, por ejemplo, en estos casos? Sí, para mí hay un acápite importante en esta propuesta y es que para que esto funcione tiene que haber un consenso entre trabajador y empleador y tiene que notificarse también al Ministerio de Trabajo, es decir, tiene que haber control y tiene que haber regulación para evitar los abusos. Pero, digamos, tiene que ser de parte y parte. Y no creo que elimina tampoco las horas extras. En algunas ocasiones que se trabaja mucho, como el caso o el ejemplo que usted ha puesto muy bien en el tema del periodismo, probablemente también tengan que seguir cobrando horas extras, a no ser que hayan tiempos muertos, que se llama técnicamente, que realmente no se está trabajando. Entonces tampoco es justo para las empresas tener que pagar horas que no se están laborando porque no hay actividad. Entonces la idea es buscar como un equilibrio para poder... Pero llegar a ese consenso es real, es posible cuando siempre el sartén el sartén lo tiene por el mango el empleador, cuando se sienta a la mesa a negociar con el empleado y le dice o haces este horario o simplemente lo haces. Yo creo que, a ver, lastimosamente vivimos en una sociedad donde se ven abusos en todas las profesiones y en todas las actividades. Entonces, sí, hay que controlarlo para evitar los abusos, pero creo que conversándose se pueden llegar a acuerdos que efectivamente, como usted mismo mencionaba, a algunos sí les conviene. Entonces la idea es sentarse a conversar y ver qué es lo mejor para la empresa y para el trabajador, para que la empresa no tenga que pagar horas en donde los trabajadores no están ejerciendo su labor, lo cual tampoco es justo para la empresa, para la actividad y la empresa a la cual nos debemos, digamos, que estamos trabajando, y se puede sincerar mejor el pago de las horas extras. Aquí lo importante es que sea justo para ambas partes. Si se trabajan horas extras y se ha estado trabajando las otras horas, pues que se paguen las horas extras. Pero si es que, digamos, hay horas que se están pagando sin que se trabajen, me parece que también es justo que se pueda de alguna manera organizar mejor los horarios. Por eso aquí no se habla de más horas o de menos horas. Se habla de organizar mejor la jornada de trabajo a quienes le funcione, porque no a todas las empresas le va a funcionar y tampoco a todos los trabajadores. Entonces, creo que hay que tomarlo esto también con calma, porque aquí también se genera mucho temor, ¿no? Ansiedad, como que a todos se los quisiese obligar a trabajar más horas de las que están pactadas, y esa no es la idea, ¿no? No es más o menos horas, es simplemente reorganizar las horas con un acuerdo, con conversación y también notificándose al trabajador. Incluso me parece lo que leí cuando se habla de los horarios especiales y de mayor cantidad de horas, más de 10 horas, tiene que haber una justificación y un sustento muy fuerte para con el ministerio, donde se evidencie que la empresa realmente lo necesita para su subsistencia, pues para poder funcionar bien, y que obviamente, esto también lo aporto desde mi conocimiento y desde lo que he visto en las empresas, siempre tiene que basarse también y respetar las normas de seguridad y salud ocupacional, porque hay tipos de trabajo que trabajar más de 8 horas, pues la verdad es que pudiese haber alguna afectación para los trabajadores. Hay otros trabajos que son más, digamos, de menos concentración, que son de más movilidad, que se pudiese soportar 10 horas, hasta 12, según la Organización Internacional del Trabajo, pero hay otros trabajos que no. Por eso hay que tomar en cuenta varios factores. ¿Y usted cree que es suficiente con las cláusulas que se ha puesto dentro de este acuerdo ministerial, como el que se lo comunique al ministerio, es suficiente para asegurar las condiciones mínimas para el trabajador? Parecería que sí. Yo creo que al ser un acuerdo ministerial hay una ventaja. Hay una ventaja y una desventaja. La desventaja es que no está a nivel de ley. Digamos que para la seguridad jurídica de todos debería estar en algún momento a nivel de ley, pero a nivel de acuerdo ministerial esto puede ir haciéndose ajustes en el camino y así se van mejorando las cosas también, ¿no? Que sea esto pues una oportunidad de probar mayor nivel de flexibilidad y vamos viendo cómo nos va para ver qué otros controles se ponen para evitar los abusos. Pero algo que también dicen los sindicatos y las organizaciones laborales es que
las medidas deben venir acompañadas de mayor capacitación y protección social, no solo de flexibilidad, sino que me parece importantísimo. ¿Qué propone la Cámara de Comercio en ese sentido? Estoy totalmente de acuerdo. Debe haber protección, deben haber medidas que garanticen la salud, la integridad de los trabajadores y al mismo tiempo con ese equilibrio en el cual haya pues mayor capacidad para que haya eficiencia y productividad en las empresas, porque hay una realidad también, Gisela, que yo converso con empresarios de todo tipo, grandes, medianos, pequeños, micro, emprendedores también, y todos, absolutamente todos mencionan el tema del código laboral o las normas laborales del Ecuador como una traba, como una dificultad para poder crear más empleo y para poder avanzar. Y si comparamos esto con otros códigos de otros países, vemos que efectivamente el nuestro tiene una rigidez extrema. Entonces, cambios, hay que hacer los cambios. Pero en términos concretos de empleo, ¿qué evidencia o proyecciones manejan ustedes de puestos de trabajo gracias a este tipo de flexibilización? A ver, a mí me gusta ser aquí sumamente objetivo y claro. La economía se compone de varios factores. Por uno, no necesariamente va a mejorar como por arte de magia el empleo. Este acuerdo ministerial no necesariamente va a hacer que se genere el empleo que todos queremos, el nivel de empleo que todos queremos, pero sí va a ayudar, sí va a empujar a mejorar el entorno de productividad y de competitividad y va a ayudar a que se genere algo de empleo. Pero la economía, Gisela, es como, yo voy a poner ejemplo, no sé, pues un equipo de fútbol. Si usted tiene un equipo de fútbol que tiene problemas en el arquero, en la defensa, en el mediocampo y en la delantera, si usted quiere que funcione bien, no puede corregir solamente el mediocampo, pues no va a funcionar bien. Tiene que corregir todos los factores para que el equipo funcione óptimamente. La economía es igual. Si queremos ser un país atractivo a las inversiones, donde hayan más emprendimientos, donde las empresas operen con eficiencia para que puedan competir con empresas de otros países, hay que mejorar varios factores. Aquí Miguel Ángel, en este acuerdo ministerial en específico se ha hablado de competitividad, se ha hablado de más plazas de empleo, se ha hablado incluso de una mayor formalización laboral. Cuando somos un país de Latinoamérica el que mayor empleo informal tiene yo me preguntaba cuál es la relación directa entre esta flexibilización laboral y la mayor formalización laboral en el Ecuador. Es que simple, cuando el costo de ser formal es muy alto o muy riesgoso para el empleador, porque al ser costoso pues hace pues que quizás no sea sostenible. Póngase por ejemplo en una empresa pequeña, entonces las empresas tienen la tentación de caer en la informalidad. Entonces, mientras menos costoso es ser formal, mientras menos trabas hay para la formalidad, entonces más formalidad va a haber. Eso se ha demostrado en los distintos países desarrollados del mundo. Entonces, sí es necesario hacer que sea más sencillo contratar y menos riesgoso para el emprendedor y para el empresario contratar, para que las empresas contraten más. Y ahí vale aclarar que este acuerdo ministerial también es una parte, digamos, pequeña de lo que se podría mejorar en un código laboral para que realmente se genere mayor empleo. Por eso yo creo que es importante aprovechar momentos como este, donde se empiezan a discutir temas laborales, que podamos, o sea, sentarnos o armar o sacar humo blanco, como dicen algunos, entre trabajadores y empleadores y poder tener una ley laboral en donde se respetan los trabajadores, donde se cuiden los derechos laborales, pero al mismo tiempo se puede impulsar la actividad empresarial, la economía y de esa manera... Y definitivamente los tiempos cambian y hay que modernizar también las leyes laborales, ¿no? Eso es definitivo. Pero finalmente usted dijo algo que me pareció interesante y es el hecho de que veamos cómo funciona esta flexibilización y vamos viendo cómo nos vamos acomodando en las normas. Y para eso se necesita el apoyo del trabajador y del empleador, ¿no? Pero ¿existen indicadores que nos puedan decir en concreto a corto y mediano plazo si es que estamos funcionando bien con estos nuevos sistemas? Sí, digamos, uno en concreto es la generación de empleo formal. ¿Qué tanto va saliendo la gente de la informalidad?
sino que no es tan directo medirlo, porque para que haya mayor generación de empleo tiene que haber crecimiento económico, y para que haya crecimiento económico hay que eliminar, como le mencionaba hace unos instantes, las distintas barreras que hay para el sector empresarial. Si no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo. Si no hay inversión, no hay generación de empleo. Eso es una máxima fundamental en el mundo de la economía. Entonces, sí es importante ir corrigiendo todos esos factores o eliminando todas las trabas que existan para poder generar más empleo. Y claro, como es un tema álgido, yo sí creo que es importante que hayan estos acuerdos, estos consensos, estos diálogos, estos trabajos en conjunto entre trabajadores y empleadores, porque durante muchos años nos han enfrentado, ¿no? Ha sido empleadores versus trabajadores, pero yo creo que es momento oportuno para empezar a hablar de empleadores y trabajadores, que trabajando en conjunto podamos llegar a un equilibrio que nos permita impulsar la economía respetando los derechos laborales. Y creo que la mayoría de los empleadores, los empresarios, quieren llegar a eso, ¿no? Pero también hay que sancionar a aquellos que abusan de los trabajadores, incluso para dar un ejemplo de que no lo vamos a permitir, que las normas se hacen para cumplirlas y para beneficiar a ambas partes. Yo le agradezco muchísimo. De acuerdo, 100% de acuerdo. No, encantado de estar en el programa, Giselle. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Miguel Ángel González, el expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.